¿Cuántos están deseando iniciar el estudio esta noche? ¿Sí? ¿Quiénes ahí lo han ido siguiendo? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, tuvimos ahí un impasse o ahí una pausa por Semana Santa, ¿verdad? Pero la sesión anterior estuvo nuestra pastora general Gaby y estuvo hablando sobre Hechos capítulo 6. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí? No me asusten. Ok. Estuvimos viendo Hechos capítulo 6 y ahí estuvimos estudiando. ¿O quién se acuerda más bien que estuvimos estudiando? A ver, ¿qué vimos ahí? En los primeros 6 capítulos versículos, del capítulo 6 de Hechos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Díganlo, sin miedo. Lindo. Uy, santísima. Dios, hasta que me dio poder, a mí también. Ajá, ¿qué más vimos por ahí? Ahí se empezaron a ver unos 7 personajes, no sé si se acuerdan. Ajá, y habían otros que eran los diáconos. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Verdad? Y había un personaje que ahí empieza, de hecho, encabezando la lista, y es Esteban, ¿verdad? Que Gerson estaba diciendo ahorita. Es Esteban. Y ese es el personaje que hoy vamos a estar estudiando. Hoy vamos a estar viendo un poco la vida o lo que la Biblia menciona sobre Esteban. Y esta enseñanza o este rato yo le puse como título Aún con las piedras. Y ahorita les voy a explicar por qué aún con las piedras. Pero vamos a estar estudiando a Esteban. Lo primero que quiero que veamos obviamente es el personaje. Vamos a estar viendo quién es Esteban o Estéfanos, ¿verdad? Ese es el nombre en griego de este personaje, Estéfanos. Si usted ahí está pensando algún nombre para un chiquito, ¿verdad? Usted puede ponerle Estéfanos. Tiene hasta como porte, ¿verdad? Estéfanos Díaz Jiménez. No sé, ahí tiro la chinita, el que la agarró. Ok, Estéfanos o Esteban, él era griego. Era griego, era judío, pero él fue de los judíos que sí creyeron en Jesús. ¿Sí? Que cuando Jesús estuvo en la tierra, él creyó que él era el Mesías. Recordemos que había muchos judíos que dijeron, no, ese no es el Mesías, y fueron los mismos que solicitaron que crucificaran a Jesús. Pero Esteban era un judío que él sí creyó en Jesús. Él sí creyó que Jesús era el Mesías. Esteban se calcula que tenía alrededor de 29 años cuando es llamado como diácono, y cuando después la muerte, que hoy vamos a ver cómo es que muere este personaje. Ya les hice un spoiler, ¿verdad? Si ustedes no sabían la historia de Esteban, se muere, ¿verdad? Un pequeño spoiler ahí. Es considerado como el primer mártir de la historia de la iglesia. Este es el primer mártir. Cuando hablamos de mártir, nos referimos a todas esas personas que mueren por la causa de Cristo, mueren por defender la fe. Y este es Esteban, fue el primer mártir, el primer cristiano que muere por defender la causa de Cristo, por defender su fe. Y ahorita vamos a ver cómo y de qué manera la defendió. También es el primer no apóstol que se enfrenta al Sanedrín, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién es o qué era el Sanedrín? Dígalo. Muy bien, era un grupo, ¿verdad? Era una junta, por decirlo así, donde habían maestros, estaban los estudiosos, ¿verdad? Los maestros de la ley, y ellos eran los que dictaban o los que decían qué era lo que iba a suceder con respecto a diferentes decisiones que se tenían que tomar para el pueblo. Y Esteban fue el primer no apóstol, porque Esteban no fue un apóstol, pero fue el primer no apóstol que se enfrentó al Sanedrín, que habló frente al Sanedrín. Y Esteban se considera, se le considera como un griego helenista. Es un dato ahí que de hecho más adelante sale
En los textos él era helenista, cuando hablan de helenista es que era griego. Ok, ese es a grandes rasgos Esteban, el personaje que vamos a estar estudiando hoy. Ahora, déjenme darles un poquitito de contexto para los versículos que vamos a estar trabajando más adelante. En este momento, en los primeros 6 capítulos, o los primeros 5 o 6 capítulos de Hechos, podemos ver cómo Lucas presenta una iglesia muy unida, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Hechos en el Pentecostés, ¿verdad? Que decía que la iglesia estaba unánimes. Participen conmigo, pueden decirlo en voz alta. Okay, dice que la iglesia estaba unánime, estaban juntos, estaban así como estamos ahorita, ¿verdad? Estaban todos juntos, estaban unidos. En más ocasiones, en más versículos, si usted los quiere apuntar por ahí, bueno, eso está en Hechos 1:14, Hechos 2:1, Hechos 4:6, Hechos 4:24, Hechos 5:12, hablan de diferentes momentos en donde se dice que la iglesia estaba unida, que la iglesia estaba en un mismo sentir, estaba junta. Pero en este momento, a la altura ya del capítulo 6, versículo 5 en adelante, lamentablemente podemos ver a una iglesia un poquitito dividida. Ya empezamos a ver, ¿verdad?, donde algunos se levantan y dicen: no, es que esa no es la manera correcta, la manera correcta es como decimos nosotros. Y otros dicen por ahí: no, esa no es la manera correcta, es como nosotros decimos. Y ahí tal vez empieza un poquitito a dividirse la iglesia. De hecho en este momento se divide por los hebreos o los judíos hebreos y los judíos griegos. Y ahí es donde sucede esto que vamos a estar leyendo. Entonces yo le pido que tenga por ahí su Biblia abierta o encendida, depende, como siempre digo, depende de la brecha generacional en la que usted se encuentre. Puede encenderla o abrirla, ok. Y vamos a estar en Hechos 6, Hechos capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Hechos 6, del versículo 8 en adelante. Lo primero es que en el versículo 8 se muestra una cualidad súper importante de Esteban, de este personaje que vamos a estar estudiando. Y permítanme leer el versículo 8, tenemos acá. Hechos 7, versículo 8, dice: Esteban era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Primero voy a detenerme ahí, vamos a ir estudiando poquito a poco cada versículo, pero me encanta esto. ¿Por qué? Porque recordemos, tengamos en la mente que Esteban era judío, ¿verdad? Era de los que de pronto y no podía creer tanto en Jesús, pero él decide creer y dice que él es lleno de la gracia y del poder de Dios. Sí. 6:8. Gracias, 6:8. Esto es lo bonito de tener pantalla touch. Bueno, ahí ustedes se imaginan un 6, ok. 6:8, gracias. Y Esteban dice que él es lleno del Espíritu de Dios y empieza a hacer, dice que milagros asombrosos entre la gente. Entonces yo me imagino a Esteban que después de haber visto a Jesús, porque probablemente él vio lo que Jesús estaba haciendo, él vio a Jesús, él vio y dijo: sí, verdaderamente este es el Mesías, sí, de verdad este es el Hijo de Dios. Y luego dice que es lleno. Yo me imagino que probablemente, esto la Biblia no lo dice, lo dice la versión Luis habla hoy, que probablemente Esteban estaba en el Pentecostés, probablemente él estaba ahí y fue lleno del Espíritu Santo. Y en el momento en que fue lleno del Espíritu Santo, después dice que él empezaba a hacer cosas asombrosas, señales y milagros entre la gente. Entonces me imagino también que Esteban llegaba y veía a un paralítico y oraba con poder por él, y el paralítico de pronto se levantaba y caminaba.
De pronto y veía un ciego y él oraba por él, imponía manos o hacía lo que quería y el Espíritu Santo le respaldaba porque dice que hacía señales. Ese es Esteban, un judío haciendo esto. Entonces, claro, la iglesia judía en ese momento que no aceptó a Jesús se empieza a molestar, se empieza a enojar. Y entonces pasa lo siguiente. En versículo 9 al 10 dice, igual ahí se imaginan un 6. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, que así se llamaba la iglesia, los esclavos liberados, comenzaron a debatir con él, o sea, con Esteban. Eran judíos de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Pero dice que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Dice que ninguno podía. Ahí habla de varias regiones. Cirene estaba ubicado en África, Alejandría en Egipto, Cilicia en Asia, y eran varias gente de diferentes lugares que se estaban juntando en una iglesia. Probablemente era una sola iglesia, que era la de los esclavos liberados, y ellos empezaron a debatir contra Esteban. Y empezaron a decirle, no, pero es que esto, y Esteban les contestaba con gracia, con sabiduría y con el Espíritu Santo. Y lo que me encanta es esto que dice, que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al Espíritu con que Esteban estaba hablando. Y algo que me encanta de esto, Raíces, los sábados, aquí venimos a estudiar la palabra, ¿sí? Venimos con deseo de estudiar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia y todo esto? Y esto es súper importante. Pero nosotros tenemos que recordar esto, que no podemos irnos solo a extremos, ¿verdad? No podemos solo enfocarnos en la letra, ¿verdad? En estudiar y estudiar y estudiar y estudiar sin vivencia. Pero tampoco nos podemos enfocar solo en vivencia, ¿verdad? Y Espíritu Santo y solo me lleno el Espíritu Santo y qué chiva, pero nos olvidamos de la sabiduría, del estudio bíblico. Por eso es que nosotros hacemos esto, por eso nace Raíces, para poder estudiar la Biblia, pero también poder vivirla, poder ser llenos del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero dejarles un tip. Cuando usted hable de Dios con alguien, no lo haga solo con su intelecto, hágalo con el Espíritu. Cuando usted vaya a hablar con alguien, cuando usted se vaya a enfrentar a alguien en su trabajo, donde sea que usted esté, cuando vaya a hablarle a alguien de Dios, no se base solo en su conocimiento. Es que yo llevé tantos estudios de teología, yo tengo un doctorado, una maestría y todo, y qué lindo, bien, felicidades. Pero no se apoye solo en eso. Y no se vaya tampoco al otro extremo, ¿verdad? Que ustedes, no, yo no necesito leer la Biblia, el Espíritu Santo me revela, ¿verdad? Y se va puro Espíritu Santo. Tampoco. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de Dios, necesitamos conocer la Biblia, sí necesitamos estudiarla, necesitamos leerla, pero también necesitamos vivirla. Y yo veo aquí a Esteban, que él conocía, porque él era un judío y probablemente muy estudiado, pero no solo se quedó ahí, sino que empezó a vivirlo también. Y empezó a tener esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Entonces yo quiero animarle que usted tenga una experiencia personal con el Espíritu Santo. Que sí, venga, permanezca en estos estudios bíblicos, ¿verdad? Como decía nuestra pastora Gaby el primer día, ¿verdad? Decía, qué chido ver a todos aquí, pero lo importante es que todos terminemos, que permanezcamos estudiando. Y eso es importante, pero también vivámoslo. Tengamos esa experiencia personal con el Espíritu Santo. Después de los versículos, vienen los versículos del 11 al 14, donde entonces ya el asunto se empieza a poner, como dicen, color de hormiga. Porque entonces dice, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, ojo lo que empezaron a decir sobre Esteban: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés, hasta contra Dios. Y esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa.
Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo o ante el Sanedrín. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla en contra del santo templo y en contra de la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Y ellos estaban mintiendo, porque eso no era lo que Esteban estaba diciendo. Pero se levanta un grupo de gente, unos falsos testigos, y empiezan a inventar todo esto. A Esteban llegan, lo arrestan y lo llevan al Sanedrín, y ahí es donde, después de escuchar todo esto, ¿verdad? Sucede algo súper interesante que ya lo vamos a empezar a estudiar. Pero yo no sé si hasta este momento esta parte a ustedes no se les parece conocida con alguien de la misma historia. Lo que le hicieron a Jesús es igual. Dijeron: ese Jesús anda diciendo y lo arrestaron, le levantaron falsos. Fue lo mismo que hicieron con Esteban. Entonces se lo llevan al Sanedrín, y empiezan a decir esto los falsos testigos. Y después viene el versículo 15. Dice: en ese momento todos los del concilio fijaron la mirada en Esteban. Y acuérdense de esta palabra, fijaron. Más adelante la vamos a estudiar un toque más. Fijaron, dice que fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Después de que le levantaron el falso, ¿verdad? Después de que dijeron: es que Esteban está diciendo esto, está haciendo acá, que no era cierto. Dice que los del Sanedrín fijaron su mirada en Esteban, porque empezó a brillar su rostro de una manera, yo me imagino eso, tuvo que haber sido espectacular, tuvo que haber sido increíble. Y ahí se levanta, yo me imagino que Esteban se pone de pie, se arrolla las mangas, porque probablemente Esteban andaba con una camisa negra y una chaqueta de jeans. Es en serio. Se arrolla las mangas y dice: un momentito. Y empieza y se tira una prédica, que esa es la que vamos a estudiar ahorita en mesas. Entonces, aquí vamos a trabajar en mesas por unos 10 minutitos, ¿ok? Vamos a trabajar en mesas. ¿Cuántas mesas tenemos? Tenemos 17 mesas. Ok, entonces vean lo que vamos a hacer, porque ustedes van a estudiar la prédica que se tira Esteban. Y permítanme apuntar aquí cómo vamos a distribuir el trabajo en mesas. Entonces, la mesa 1 y 2, ¿dónde están? Son estas, 1 y 2. Ustedes, en cada mesa, ¿verdad? No se tienen que juntar las dos mesas, sino en cada mesa, ustedes van a estudiar. Ya les voy a decir cuáles son las preguntas que van a contestar, pero van a estudiar Hechos 7. Este sí es 7. Ya el 6 ya no se lo imaginen, este sí es 7. Del versículo 2 al versículo 7. Ok. Mesa 1 y 2. Ahí dice mesa, aunque ustedes no lo crean. Mesa 3 y 4. Ustedes van a estudiar, voy a poner aquí 3 y 4. Hechos 7 del 8 al 10. Ok. 5 y 6. Ustedes van a estudiar del 11 al 16. 7 y 8 van a estudiar del 17 al 22. Esta es la 7 y la 8. La 7, 8, 9 y 10. ¿Dónde están 9 y 10? 9 y 10 van a estar estudiando 7 del 23 al 29. Voy a llevarme esto para acá y voy a poner 9 y 10. 11 y 12 del 30 al 36, que son ustedes dos. 13 y 14 y 15, ustedes 3. Del 37 al 43. Del 13 al 15. 16 y 17 van a estudiar del 44 al 50. Y también yo quiero pedirles a los de la casa
que también participen de este tiempo. ¿Por qué? Porque ahorita más adelante voy a revisar los comentarios. Entonces, los que están ahí en casa, corran por una Biblia. Si la tenían ahí cerca, buenísimo. Si no, dele, vaya rapidito, corra por una Biblia y van a estar estudiando también los versículos del 44 al 50. Ahí Jess, que está ahorita en controles, ella va a ponerlo ahí en el chat. Para todos los que están en casita, también queremos hacerlos parte de este estudio. Ok, entonces esta es 16, 17 y los que están en casa. Esa es una casa. Ok, entonces, ¿qué es la pregunta? Van a responder dos preguntas. Ok, van a responder dos preguntas en los próximos 10 minutos. La primera es que ustedes van a leer esos versículos, ok, y van a sacar cuál es la aplicación que hoy podemos tener como enseñanza para nuestra vida hoy. Ustedes van a ver que toda esta prédica que se tira Esteban es un resumen del Antiguo Testamento. Si usted no se ha leído el Antiguo Testamento, hoy se lo va a leer, ¿verdad? Hoy usted va a agarrar un resumen y se va a leer el Antiguo Testamento, porque esto es un resumen del Antiguo Testamento. Entonces, ustedes van a agarrar, lo primero es que van a contestar es cuáles son los principios que podemos tomar para nuestra vida, para hoy, para este momento, a partir de los versículos que cada uno de ustedes tienen. ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, o la segunda actividad o cosa que tienen que hacer, es que ustedes van a buscar cuál es la referencia en el Antiguo Testamento. ¿Dónde es que sale, verdad? Ustedes tal vez están leyendo en el momento en que Moisés, no sé qué, no sé cuánto. Entonces ustedes se van a ir al Antiguo Testamento y ustedes van a decir, uy, mira, en Génesis 3, 22, no sé, estoy diciendo un número por cualquier cosa, ¿verdad? Ahí aparece precisamente lo que está diciendo Esteban acá. Entonces vamos a tener como un paralelo entre lo que Esteban está diciendo y lo que dice en el Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Clarísimos, clarísimos. Ok, démosle. A partir de, voy a poner aquí el cronómetro por unos 10 minutitos y ahorita nos hablamos. ¿Está bien, chiquillos? Démosle. Ok, estamos ready, listos. Vean, ya ustedes ahí tomaron nota, apuntaron, ¿verdad? Si todavía les faltó algo, se lo llevan de tarea, ¿verdad? Y ahí lo pueden hacer en casa, estudiarlo. E incluso, ustedes estuvieron estudiando cada mesa una porción, un pedacito, algo pequeño, ¿verdad? Si pueden, estudien todo este mensaje, porque es súper interesante. Ahora sí, pónganme atención otra vez aquí. Vamos a ver. Me siento puro profesor así, ¿verdad? Como de escuela. Ahora, algo muy importante que quiero aclarar acá o contarles es por qué Esteban se tira este mensaje, ¿verdad? O sea, ¿por qué Esteban llega y empieza a hacer un resumen prácticamente de todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? En su defensa. Porque lo que estaba haciendo era, acuérdense en el momento en el que estamos ubicados, ¿verdad? Está Esteban, lo están acusando falsamente, está ante el Sanedrín, ¿verdad? Ante la mayor autoridad, por decirlo así. Y Esteban sabía que probablemente por los antecedentes que ya habíamos visto, cómo habían tratado al último judío, que lo atraparon como a él, que terminó en una cruz, él dijo, probablemente a mí me va a tocar algo parecido. Entonces voy a pararme acá. Y ahí dice, ¿verdad? Ahora lo leímos, que su rostro resplandeció y se tiró este mensaje. ¿Por qué hizo esto? Por 4 razones. La primera es porque él quería mostrar que sí sabía quién era Moisés. Porque estaban diciendo, él está hablando en contra de Moisés y está hablando, porque eran judíos y respetaban tanto a Moisés. Y Esteban también lo respetaba. Pero Esteban sabía que Moisés no era el Mesías. Igual que Jesús nunca habló en contra de Moisés. Él no dijo, yo no vengo aquí a decir, no, ya todo esto de Moisés, no, Jesús nunca habló en contra de Moisés. Pero él llegó a establecer una nueva normalidad. Él llegó a establecer un nuevo orden y decir, ok, sus antepasados lo hacían así,
pero hoy lo vamos a hacer así. Ahora les digo, ¿verdad? De cierto les digo. Tantas veces que sale eso en los evangelios, ¿verdad? Cuando Jesús decía, hey, antes ustedes hacían esto, ahora vamos a hacerlo así, ¿verdad? Entonces nunca se habló mal de Moisés. Entonces Esteban quería aclarar y decir, suave, yo sí sé quién es Moisés, conozco la historia, conozco la ley, conozco lo que estoy hablando. Lo segundo es que él sabía quién era Dios y qué era el templo, porque en algunos pasajes por ahí ustedes estudiaron que habló acerca del templo, y ellos decían que Esteban lo que estaba diciendo era que el templo iba a ser destruido y un montón de cosas en contra del templo. Y Esteban llega y se para y lo que dice es, yo sé lo que es el templo, pero hoy la presencia de Dios no está en cuatro paredes. Recordemos, antes estaba en una cajita contenida, ¿verdad? En un lugar específico. Ahí estaba la presencia de Dios. Solo ciertas personas podían entrar ahí. Y es Esteban diciendo, ya el templo ya. Hoy lo tenemos acá. Hoy nosotros somos el templo, ¿verdad? Y claro, la sangre les empieza a hervir aún más, ¿verdad? Lo tercero, es que él anima que el templo no es una estructura, que era lo que se estaba diciendo ahora, ¿verdad? Él conocía el templo, sabía lo que era el templo, probablemente había visitado el templo muchas veces, pero luego empieza a animar que el templo no es una estructura como tal. Y por eso es que él se tira todo este mensaje. Y lo último es que cada acontecimiento que estaba sucediendo iba a servir para el cumplimiento del Mesías. Porque si ustedes leen la Biblia, ¿verdad? Hay algo equivocado que mucha gente tiene, y es que creen que Jesús es solo el Nuevo Testamento. Y no. Si nosotros leemos la Biblia bien, así, ¿verdad? Masticándola y leyéndola, vamos a encontrar a Jesús desde Génesis 1:1. Porque la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta el último amén, se trata de Jesús. Y todo lo que sucedió estaba en función a Jesús, estaba en función al Mesías. Y era Esteban parándose ahí diciendo, yo sé, yo conozco todo esto, pero todo esto sucedió para el Mesías, para que el Mesías hiciera su aparición, para que Jesús fuera mostrado aquí en la tierra como ese Salvador que ellos mismos estaban esperando. Entonces por eso es que Esteban se tira este mensaje, por eso es que Esteban hace todo este resumen. Y nada más muy rápido, yo el día de mañana me comprometo a pasarles por lista de difusión junto con Char, la pastora Char, que está ahí escondiéndose. No, mentira. La presentación y con todos los versículos en referencia al Antiguo Testamento, más todos los que ustedes apuntaron y unos que tengo por aquí. El día de mañana se los voy a estar pasando, pero muy rápidamente, del 2 al 7 que estaban en la mesa 1 y 2. La enseñanza, creo que esa es otra riqueza que podemos encontrar. Cada quien creo que puede sacar algo de enseñanza de estos pasajes, de lo que Dios le habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra es viva. Puede que a mí me hable de una manera, pero al que está a la par le habló de otra manera, y uno dice, uy, mira qué interesante, no lo había visto desde ese punto de vista. Tal vez a mí por ciertas cosas o ciertas experiencias lo veo desde otro punto de vista. Entonces simplemente quiero contarles un poco del versículo 2 al versículo 7. Lo que habla o la enseñanza que podemos ahí es la importancia de escuchar la voz de Dios y de seguir la voz de Dios. Nada hacemos solo con escuchar si no ponemos en práctica la voz de Dios. Hoy venimos a la iglesia, mañana podemos venir otra vez a la iglesia, mañana iniciamos una nueva serie, así que no se lo pierda, va a estar espectacular, de verdad que sí. Y mañana iniciamos una nueva serie y yo sé que Dios va a estar hablando. Dios va a hablar, Dios ya está hablando en este momento, va a hablar ahorita más tarde, va a hablar mañana, puede hablar en la noche, y Dios puede estar hablando, pero nada hacemos si no lo aplicamos. Y eso es lo que podemos ver ahí en esos primeros versículos, Esteban refiriéndose a sus antepasados. En los versículos del 8 al 10 nos enseña la obediencia a Dios, ¿verdad? Porque ahí habla un poco de la circuncisión, de la venta de José, ¿verdad? Que lo vendieron sus hermanos y todo eso. Bueno, podemos aprender que la obediencia a Dios es importante y es lo que Él nos pide, que Dios no va a dejar o Dios no dejará que todo lo que pasemos quede a la deriva. Dios es
experto en transformar todo para bien, dice Romanos. Él agarra cualquier situación y la puede transformar para bien, como pasó con José, ¿verdad? Lo vendieron, uno dice, hey, no puedo usar esa palabra, qué malos esos hermanos, ¿verdad? Qué malucos. ¿Cómo van a vender a José? Pero eso, Dios lo agarra y dice, tranquilos, porque esto es lo que yo voy a utilizar para luego hacer todo el plan y todo el propósito que Dios ya tenía. Entonces eso es lo que podemos aprender ahí. De los versículos 11 al 16 podemos aprender o podemos ver la provisión de Dios que siempre va a estar para las necesidades que nosotros podamos tener. Del 17 al 22, que es el nacimiento de Moisés, podemos ver cómo suceden cosas que en apariencia a veces creemos que no están cumpliendo el propósito de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado cosas que usted dice, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que Dios tiene para mi vida? No le encuentro sentido. Es como Moisés, ¿verdad? Se aprovecha de la situación que sucede, lo tiran en un río, ¿verdad? Y uno dice, hey, es loco, eso no tiene nada que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios, y tiene todo que ver con el cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, confiar en que Dios tiene todo bajo control. Dios no desaprovecha nada que pase en tu vida. Dios no va a desaprovechar absolutamente nada. De los versículos 23 al 29 vemos cómo Moisés, ya más grande, mata a un egipcio, ¿verdad? Y a veces ahí lo que podemos aprender es cómo a veces tomamos decisiones y hacemos cosas a nuestra manera, en nuestra opinión, según lo que nosotros podemos creer o pensar, pero que de pronto y pueden traer una mala consecuencia, ¿verdad? Porque después, en la segunda ocasión que Moisés intenta separar a los amigos, ¿verdad? Les dice, hey, ustedes son del mismo pueblo, no se peleen. Ahí le dicen, usted me va a decir a mí eso, usted que mató a uno de los suyos ayer. Y él le da tanto miedo que va y se esconde por 40 años. Y uno puede decir, híjole, atrasó el proceso de Dios por 40 años por una mala decisión. Al final, acuérdense, Dios toma esos 40 años y uno dice, atrasó el proceso, y Dios dice, esto me va a servir para formarlo por 40 años. Entonces, eso es lo que podemos aprender ahí. Del versículo 30 al 36, que es la zarza ardiendo, ¿verdad? Ese árbol que ardía y no se consumía, decía una canción ahí, Salserín, ¿verdad? Ahí lo que podemos aprender es cómo Dios está siempre hablando, constantemente Dios está hablando, porque es muy loco pensar cómo vamos a ver, estaban en el desierto, ¿cuántos árboles se queman ahí al día? A las temperaturas probablemente quemaban los árboles, pero ¿qué fue lo que le llamó a él la atención de un árbol en especial? Probablemente él se quedó viendo y decía, híjole, pues ahora no se quema. Ya lleva media hora ahí, y ya lleva 2 horas y no se quema, y no se quema. Cualquiera pudo haber dicho, qué loco, y jala, ¿verdad? Pero él dice, no, ahí algo está pasando, y entiende que es que Dios quiere decirle algo. Se acerca y Dios le dice, hey, quítese las tenis, los Nike, ¿verdad? Porque esta es tierra santa, ¿verdad? Perdón, mi mente se imagina cosas interesantes. Vieron qué divertido. En los versículos 37 al 43 debemos obedecer la palabra de Dios, y cuando somos expuestos a ella, seguir siendo obedientes, que es lo que pasó con los antepasados, ¿verdad? Porque ahí empieza a hablar y dice, es que sus antepasados se expusieron a la palabra de Dios, se expusieron al mensaje, pero no fueron obedientes, no siguieron, no hicieron caso a la palabra de Dios. Y hoy lo que podemos aprender es eso, hoy usted se está exponiendo al mensaje, a la palabra de Dios. Atesore lo que hoy Dios quiere decirles, atesore y haga caso a lo que Dios está hablando esta noche, cada vez que nos exponemos a la palabra de Dios. Que no sea como estos antepasados, como este pueblo que no siguió los mandatos de Dios. Y el último pasaje que por ahí también pusieron, Jessica Romero puso algunos versículos también ahí en el chat. Lo que podemos aprender es hacer las cosas que Dios nos pide según el orden que Él establece y la manera en como Él lo establece. Es seguir la regla de Dios según como Él lo dice, según como Él lo establece. Entonces les animo
a que ustedes puedan estudiar todo ese resumen, teniendo en mente o teniendo claro por qué es que Esteban lo hace, ¿ok? Pero voy a cerrar acá y voy a avanzar. Voy a pasarme estas. Pero después viene el tema de lo que sucede después. Después de que Esteban se tira este mensaje, después de que Esteban se tira esta prédica, lo que viene es increíble. Y permítame, ya esto no es tanto enseñanza, sino permítame predicarle un ratito nada más, por los siguientes minutos. ¿Sí? ¿Está bien? Y aquí es donde este título cobra sentido. Aún con las piedras. Aún con las piedras. ¿Por qué? Vamos a leer. Hechos 7, 54. Ahí abajo también, perdón, es el primer error en mi vida. 54 en adelante, vamos a leer, ¿sí? Dice: al escuchar esto, los de la Junta Suprema se enfurecieron mucho contra Esteban. Todo lo que ustedes estudiaron ahora, ¿verdad? Ellos seguro mientras Esteban estaba diciendo eso, ellos, ¿verdad?, estaban que les ardía la sangre, ¿verdad? Y estaban diciendo: este Esteban. Dice que se enfurecieron. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, dice que miró al cielo y vio a Dios en todo ¿qué? En todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo: veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron. Luego todos atacaron a Esteban, lo arrastraron, fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente, que por cierto, probablemente eran judíos igual que Esteban, probablemente en su infancia habían crecido juntos y ellos fueron los que fueron y empezaron a acusar falsamente. Dice que se quitaron sus mantos, ¿verdad? Se quitaron sus ropas, sus chaquetas, sus suetas y dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Si usted quiere saber quién es Saulo, próximo sábado empezamos con Saulo. Mientras le tiraban las piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios, murió. Aún con las piedras. Esteban, después de tirarse este mensaje, de enfrentar al Sanedrín, lo arrestan, lo agarran, empiezan a apedrear y tiene el valor de pedir perdón. Y en estos últimos pasajes yo puedo ver 3 puntos que quiero regalárselos. Quiero que usted atesore hoy, esta noche, en su corazón. El primer punto es que Jesús estaba de pie. Jesús estaba de pie. Ahí leíamos y decía que Esteban, cuando empezó a recibir el ataque, dice que fijó su mirada al cielo. Yo me imagino a Esteban recibiendo los golpes, recibiendo el dolor, recibiendo incluso palabras, ¿verdad? Porque imagínense en el calor, en el momento, seguro no estaban callados, estaban tirándole piedras y quién sabe qué le estaban diciendo. No puedo repetirlo en este momento aquí. Quién sabe qué estaba diciéndole a Esteban. Y Esteban, ¿qué fue lo que hizo? Dice que fijó su mirada en el cielo y vio a Dios. Poca gente pudo
ver a Dios en esa magnitud, con ese poder. Pero lo más increíble, lo más impresionante es que pudo ver a Jesús de pie. En muchos textos bíblicos, de hecho mucho más adelante en el Nuevo Testamento, podemos ver a Jesús cómo se presenta a la diestra del Padre, pero se presenta sentado. Dice, y está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué aquí está de pie? ¿Por qué frente a Esteban estaba de pie? Y saben, yo puedo pensar que Jesús estaba de pie frente a Esteban, porque Jesús, cuando usted está dispuesto, cuando usted está atento a ayudar a alguien, cuando usted está listo para socorrer a alguien, usted no está ahí sentado. Pobrecito. Usted no está ahí sentadillo así, viéndolo. No, ahí dice que Jesús estaba listo, estaba atento. Y yo me imagino a Jesús, ¿verdad? Atento. Aquí está la presencia de Dios, está Dios mismo y Jesús a la par, a la derecha, y está listo así viendo a Esteban. ¿Y se acuerdan la primera palabra que leímos al inicio, cuando todos los del Sanedrín dice que fijaron su mirada en Esteban? Ahora es Esteban. Otras versiones dicen, y fijó su mirada en Jesús. Fijó su mirada en el cielo. Y ahora es Esteban no fijando su mirada en la gente que lo está apedreando. Es Esteban fijando su mirada no en las circunstancias. Es Esteban fijando su mirada no en las piedras, no en el dolor, no en el sufrimiento, no en lo que estaba pasando, sino es Esteban fijando su mirada en Jesús, viendo a Jesús, y Jesús listo, Jesús atento, diciéndole: hey, vamos Esteban, vamos, no importa lo que está pasando. Y hoy el Señor quiere decirle a alguien acá: hey, no importa cuál sea tu situación, no importa qué sea lo que estás pasando, hoy Jesús está de pie, hoy Jesús está listo, está atento para socorrerte, está atento para recibirte, está de pie, no está dormido, no está sentado, está de pie. Y es Esteban viendo a Jesús de pie, Esteban viéndolo de pie. Es increíble. Lo segundo que quiero compartirles es que Esteban también estaba de pie. Esteban también estaba de pie. Porque de hecho, si ustedes ven ahí en el versículo 59, dice: mientras lo apedreaban, Esteban oró al Señor, dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y en el 60 dice: cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes, perdónalos. Si en el versículo 60 dice que cayó de rodillas, es porque antes estaba de pie. Y luego dice que después de caer de rodillas muere. Esteban también estaba de pie. Y yo me imagino esa escena, imagínensela usted por un momento conmigo. Es Esteban frente a toda esa gente, no sé cuántos habían, pero es Esteban ahí recibiendo piedras, recibiendo golpes. Probablemente le dolía, claro que sí. Y venía un golpe, venía otra piedra, venían insultos, tal vez una piedra le pegaba en la cabeza, otra acá, pero él se mantenía de pie. Él se mantenía firme, viendo a Jesús simplemente, que también estaba de pie. Y es Esteban ahí recibiendo el ataque, recibiendo el dolor, recibiendo la prueba, recibiendo todas esas piedras. Yo no sé cuál sea la situación que hoy usted está pasando o que usted está enfrentando. Solo déjeme decirle: manténgase de pie. No caiga. Manténgase firme. Y la manera en que podemos mantenernos firmes es viendo a Jesús, que también está de pie. No sé cuál sea tu situación, no sé si tal vez estás pasando por algún problema, enfermedad, alguna situación complicada, no sé. Pero en medio de cualquier circunstancia, cuando vengan esas piedras, manténgase firme. Que nada pueda venir a botarte,
Que nada pueda venir a destruir el propósito que Dios tiene para tu vida. Que nada pueda venir, que ni la circunstancia, que ni la enfermedad, que ni el dolor, que ni ninguna palabra que tal vez pueda ser dada en contra tuya, que ni la depresión, ni el estrés, ni ninguna otra situación pueda venir a destruir lo que Dios tiene para tu vida. Mantente firme, de pie, así como Esteban se mantuvo firme, así como Esteban se mantuvo ahí. Probablemente le costó un montón, sí, le costó, pero él estuvo de pie, se mantuvo firme. Y lo último que quiero compartir con ustedes es que Esteban fijó su mirada en Jesús. Y saben, Jesús no liberó a Esteban de recibir las piedras. Yo leí estos pasajes, voy a ser vulnerable con ustedes, y yo decía: Dios, anda, Dios, hey, usted pudo agarrarlo a Esteban y trasladarlo. O es más, hasta más milagroso, ¿verdad? Jesús pudo pararse frente a Esteban y recibir las piedras, ¿sí o no? Y yo leía este pasaje y yo decía: hey, qué loco, porque de verdad, o sea, Dios tiene ese poder. Dios tiene el poder de librarnos de cualquier circunstancia. Yo creo que Dios hoy tiene el poder de librarte de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier situación. Dios puede hacerlo. Pero ¿por qué no libró a Esteban de las piedras? Y yo simplemente sentía de parte de Dios que decía: no lo libré de las piedras, pero estuve ahí con él en medio del dolor. No lo libré, pero estuve con él. Me mantuve fiel hasta el final. Aquí yo veo un Jesús que no abandona. Aquí yo veo un Jesús que dice: yo me mantengo firme. Morí en una cruz, ¿cómo no voy a estar con usted en medio de unas piedras? Morí en una cruz, ¿cómo no voy a estar con usted en medio del dolor, en medio de la enfermedad? Morí en una cruz, ¿cómo no voy a estar con usted en medio de esa pérdida de ese familiar? Morí en una cruz, ¿cómo no voy a estar con usted en medio de esta situación que tal vez estás pasando? Es Jesús ahí diciendo: hey, está bien, yo no lo libré, pero me mantuve fiel, firme. Y yo me imagino esa escena cuando Esteban al final simplemente dice que él cae de rodillas y hace esa oración impresionante. El último aliento de Esteban. Me imagino inmediatamente después la siguiente escena es Jesús de pie, recibiendo a Esteban. Yo no sé si a usted le parece increíble, pero para mí esto es impresionante ver cómo en medio de la peor situación de Esteban es Jesús manteniéndose ahí fiel. Y de pronto usted puede decir: sí, paz, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando. Y sí, viera que yo no sé, pero sí le puedo contar de situaciones en las que yo he pasado, momentos complicados en los que hemos tenido años difíciles, años en donde ha venido enfermedad, ha venido ataques espirituales, momentos en donde situaciones de salud han venido y han golpeado nuestro matrimonio, nuestra vida, mi familia. Y yo sé lo que son esas piedras. Este año ha empezado interesante. Ha sido un año bien bonito, pero interesante.
con algunas piedritas por ahí que han venido y han golpeado. Pero si algo tengo claro yo, y es porque lo he experimentado, lo hemos experimentado como matrimonio, lo hemos experimentado como familia, lo he experimentado yo personalmente. Si algo tengo claro, es la fidelidad de Dios. Es la fidelidad de Dios. Y hoy simplemente yo quiero pedirle, ¿qué tal si nos ponemos de pie y adoramos a ese Dios fiel? Adoramos a ese Dios que hoy se mantiene fiel, que hoy está con nosotros, que en medio de las piedras que hoy puedas estar recibiendo, es un Dios fiel, es un Dios fiel. Encuentra valor, recuerda los días y sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. Olvide su pacto, descansa en su abrazo. Vuelve a decir. ¿Y qué tal si decimos como iglesia? Tú eres fiel. Él es fiel. Fiel hasta el final. Nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel. Me alegraré en el dolor, pues soy tu amado, vivo confiado en mi Salvador. Decidimos creer. Decido creer. Este no es el final, iglesia. Que no es el final. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sigue siendo rey por la eternidad. Tú nunca cambiarás. Puedo descansar. Sigue siendo fiel. Descansa hoy en la fidelidad de Dios. Descansa en la fidelidad de Dios. Si pierdo todo, pero tengo a Cristo. Sé que tengo todo lo que necesito. ¿Qué tal si declaramos esto con fe? ¿Sí? Si lo pierdo todo. Si lo pierdo vamos, todo, iglesia. Pero tenemos a Cristo. Pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito. Y si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito.
eres mi tesoro, eres nuestro tesoro, mi mejor amigo. ese mejor amigo. Sé que tengo todo si tú estás conmigo. Eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey. Tú nunca cambiarás, nunca cambiarás. Puedo descansar. Él es fiel. Fiel hasta el final, tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo rey, y por la eternidad tú nunca cambiarás. Puedo descansar en que sigues siendo fiel. Muchas veces puede ser difícil mantenerse de pie. Sí, creemos en la fidelidad de Dios, pero de pronto es complicado mantenerse de pie en medio del problema, en medio de la circunstancia. Pero yo quiero hacer un llamado muy especial, y es que en medio del dolor, en medio del problema, sabemos que hay un Dios que es fiel, pero a veces necesitamos gente a nuestro alrededor que levante nuestros brazos. Vemos la historia del paralítico. Hay 4 personas que lo cargan y lo llevan ante Jesús, y Jesús hace el milagro no por la fe del paralítico, por la fe de esos 4 que se levantaron. Así que si hoy estás atravesando una situación o simplemente necesitas que alguien ore por vos, yo quiero pedirles que pasen aquí adelante, y todo el cuerpo pastoral, el equipo de raíces, los maestros, el liderazgo van a estar listos, atentos para venir y orar contigo. Porque a veces necesitamos simplemente que alguien nos levante las manos. A veces necesitamos simplemente que alguien nos ponga de pie nuevamente. Y mientras cantamos la siguiente canción, donde vamos a declarar de que vamos a creer, de que hey, no me pueden venir a decir a mí que Dios no puede hacer algo. Aún en medio de la depresión, déjame decirte, si estás atravesando depresión, este no es el final. Si estás atravesando problemas, este no es el final. Si estás atravesando enfermedad, y aunque haya un diagnóstico de un doctor, de un médico, hey, este no es el final. Y hoy vamos a creer en un Dios que lo puede hacer todo. Vamos a creer en ese Dios. Y si usted necesita pasar adelante, corra. Aquí van a venir a orar por ustedes. Yo he visto tu fidelidad en mí y he visto cosas que no comprendí.
Hay belleza en lo que no puedo entender. Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, por lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Toda gloria que tiene el poder, Cristo eres tú, Cristo eres tú. Creo que eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? No voy a Para sanar hoy, Él tiene el poder para sanar hoy. Yo lo he visto sanar y al muerto resucitar. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Lo he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Vi familias restauradas y los pródigos volver. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. He visto almas liberadas y cadenas vi romper. No me digas que Él no puede, no me digas que Él no puede. Soy un gran avivamiento y un resucitar. No me digas que Él no puede. Vamos, iglesia. No me digas que Él no puede. Vamos a activar nuestra fe. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible esta noche para Dios. Vamos, no me digas que Él no puede. No me digas que Él no puede. Hemos visto familias restauradas. Hemos visto aquellos que han estado lejos volver a Él. No me digas que Él no puede hacer nada en tu vida. No me digas que Él no puede hacer nada en tu familia. Vamos, hoy hay libertad en esta casa y los que están allá en casa en medio de la transmisión también.
vamos a creer si por Él es que estamos hoy aquí, rescatados, limpios, perdonados, con una oportunidad? ¿Cómo no vamos a creer? A usted le pasa exactamente lo mismo que a mí. Yo sin Jesús estaría botado, perdido por ahí y no valdría nada. A usted le pasa lo mismo. ¿Cómo no va a creer? No voy a creer. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que le he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Con lo que le he visto hacer, dígalo. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Así es, no voy a creer. Con lo que le he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Vamos, declara. ¿Cómo no voy a creer? Hoy ejercitamos nuestra fe. Y en el nombre de Jesús, hoy como iglesia creemos de las maravillas y los prodigios que tú vas a hacer en esta iglesia. Hoy creemos que hay libertad en medio de nosotros. Toda cadena que todavía tenga atado a alguien, en el nombre de Jesús, hoy creemos que hay libertad. Cualquier enfermedad que hoy haya acá, desde lo más sencillo hasta lo más complicado y difícil para la medicina, hoy creemos que Dios trae sanidad para esa iglesia. Hoy creemos, hoy yo creo, yo no sé si usted está creyendo, pero yo sí creo que hoy Dios está trayendo sanidad. Hoy hay sanidad en medio de estas sillas, en medio de esta iglesia. Hoy yo creo que Dios establece otra vez un nuevo pacto con aquellos que tal vez pensaron que todo estaba destruido, que tal vez pensaron que ya todo estaba derribado. Hoy Dios te está diciendo: hey, vamos arriba, levántate, que tengo cosas nuevas para vos, que tengo cosas nuevas para tu vida, que hay algo especial para tu vida, que hoy yo estoy haciendo algo nuevo en tu corazón. Para aquellas personas que han estado batallando con la ansiedad, que han estado batallando con el estrés, que han estado batallando con la depresión, hoy en el nombre de Jesús, el bálsamo de Dios en sus corazones y trae salud, sanidad para ese corazón. No hay depresión, no hay ansiedad que pueda con el poder de Dios, y todo en su organismo, su mente, su corazón, sus emociones se alinean en el nombre de Cristo Jesús, se alinean a Él. Hoy creemos en milagros, hoy creemos en huesos restaurados, hoy creemos en vista, hoy creemos en cosas que Dios está haciendo en esta iglesia. Y aún en medio de la transmisión, gente en casa hoy está sintiendo el poder del Espíritu Santo. Eso que estás sintiendo, ese es el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón, que está hablando a tu vida, que te está trayendo con lazos de amor, que te dice: hey, nunca me he ido, nunca te he dejado, nunca te he abandonado, siempre he estado aquí. Ese es el Espíritu Santo, es ese Jesús que está hoy acá, listo para amarte, para abrazarte. En ese es el Dios que creemos, ese es el Dios que creemos, ese es el Dios que hablamos hoy, ese es el Dios que estamos cantando esta noche. Y aún en medio de las piedras, aún en medio del dolor, hay una iglesia que se mantiene de pie. Aún en medio de las circunstancias, hay una iglesia que se levanta. Hay una iglesia que le dice al enemigo: hoy no puedes conmigo, porque poderoso es el que está con nosotros. Es más grande que tu problema, es más grande que tu circunstancia, es más grande que lo que estés pasando. Hoy nos paramos, nos levantamos, y aquel que estaba decaído hoy recobra nuevas fuerzas. Hoy recobra nuevas fuerzas. Vamos, iglesia,
llenos de nuevas fuerzas, de ánimo de parte del Espíritu Santo, ánimo de parte de Dios. Hoy se levanta una iglesia que se mantiene de pie, con su mirada fija en el autor y consumador de esta fe, en Jesús, en Jesús.